este módulo vamos a revisar cuáles son los detalles que tenemos que tener en cuenta con el tema de las recetas, que es un tema bastante complicado. Tiene muchos detalles y hay muchas dudas al respecto. ¿Por qué empieza en el apunte con el tratamiento farmacológico? Bueno, la receta no es otra cosa que el primer paso para que el paciente pueda tener ese tratamiento. ¿Sí? Ahora, ¿de quién es competencia esa receta? ¿Quiénes son los que están habilitados para poder recetar? Bueno, por ley, solamente los médicos, los odontólogos. Ojo que un odontólogo no puede recetar un psicotrópico, por ejemplo, y los veterinarios. O sea, esas son las posibles recetas que nosotros podemos recibir dentro de la farmacia, que venga un paciente con ellas. Bien, ahora dejemos en claro que todo lo que es el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento, cómo lo va a hacer, con qué medicamentos, con qué principios activos, en qué horario, durante cuántos días, todo eso es incumbencia del médico. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiarlo. Lo que nosotros debemos hacer es interpretar esa receta, controlarla, ¿sí? O validar, como sabemos decir a veces, y ver si está en condiciones para poder ser dispensado el medicamento. Ya vamos a ver en qué condiciones sí podemos aceptar la receta y qué condiciones directamente la anulan. O sea, no es válida para que nosotros podamos dispensar el medicamento. Para que quede un poquito más en claro, la receta es un documento legal. Por lo tanto, en la ley está bien establecido, bien clarito cuáles son los datos que tienen que aparecer en una receta o en una prescripción médica. ¿Qué datos tienen que aparecer ahí? Primero y principal, la fecha. ¿Puede estar arriba? Sí. ¿Puede estar abajo? Está bien, no hay problema mientras que esté de frente, que yo la pueda ver. Tienen que aparecer, obviamente, todos los datos del paciente. Nombre y apellido completo, DNI y edad. Y en el caso de que sea necesario, el número de la obra social. ¿Sí? Si es una persona que no tiene obra social, directamente es una atención privada, no hace falta el número de afiliado. ¿Qué otro detallito técnico? Fíjense que yo dije la edad. Y en cuanto al medicamento en sí, la ley nos obliga a que usemos los nombres genéricos de los principios activos. Por lo tanto, el médico, según lo expresa la ley, tiene que enunciar el principio activo por su nombre genérico. Abajo, si quiere, él puede sugerir una marca comercial, pero al final de la receta tiene que decir por qué motivo sugiere esa marca comercial. ¿Sí? Eso está bien enunciado, bien clarito en la ley, ya lo vamos a ver al final de todo este módulo. Aparte de eso, pide el diagnóstico, ¿sí? Para evitar confusiones. O sea, si por algún motivo hay una pequeña falla, porque él debe poner el nombre genérico del principio activo, debe decir de qué manera lo quiere ese principio activo. Si quiere comprimido, si quiere jarabe, si quiere gotas. O sea, tiene que indicar la forma farmacéutica. Y, en el caso de que sea un comprimido, qué cantidad de comprimidos está indicando. ¿Sí? Porque se supone que el médico, una vez que decide el tratamiento, decide cuántos días lo va a llevar adelante ese paciente. Por lo tanto, tiene que figurar, en el caso de que la forma farmacéutica sea un comprimido, 500 miligramos comprimidos por 21, para corroborar y poder que no quede ningún error al respecto, que quede bien clarito qué es lo que necesita ese paciente que nosotros le entreguemos. Tiene que poner el diagnóstico. ¿Para qué? Para evitar confusiones de cualquier tipo. Seguimos con el ejemplo del antibiótico. Hay muchísimos tipos de infecciones y algunas necesitan más de 7 días de tratamiento. Si yo tengo puesto el diagnóstico, no tengo duda al respecto. Por ejemplo, si el médico pone 500 miligramos de
amoxicilina, comprimidos, y no me pone la cantidad de comprimidos, pero sí me está poniendo el diagnóstico, y sé que es una angina por estreptococo, sé que son 7 días mínimo. Por más que no esté el 21, se puede dispensar igual, no va a haber confusiones al respecto. ¿Qué otra cosa es legal que se exige? Se le exige al médico que completen esa receta. Dijimos la fecha, arriba o abajo, y tiene que estar su firma de puño y letra y su sello. O sea, esta sería una receta en buenas condiciones. Ya vamos a ver que la ley a ellos también los obliga a no poner abreviaturas, en especial aquellas que no hayan sido ya, dadas a conocer o reconocidas por las grandes facultades de medicina que tenemos en el país. Por lo tanto, ellos no deberían usar abreviaturas por el mismo motivo que decíamos antes, para evitar esas confusiones, que se malinterprete algo y que obviamente el resultado sea un daño, un perjuicio para el paciente o para el tratamiento y su salud. Cuando decimos que hay que tener mucho cuidado cuando uno recomienda algo en el mostrador, ¿sí?, de la farmacia, cuando uno recibe esa consulta del paciente, siempre tenemos que tener en claro que nosotros no diagnosticamos la enfermedad. Por lo tanto, es muy difícil, a medida que vayamos avanzando en los temas, vamos a ir viendo bien las causas de todo esto, de que nosotros nos aseguremos de qué es la patología, cuál es la verdadera patología que tiene el paciente. Nosotros no podemos ver ensayos de laboratorio, no podemos hacer un análisis físico siquiera de la persona. Por lo tanto, nosotros no podemos diagnosticar. Del mismo modo, no podemos nosotros pactar un tratamiento con el paciente. Este es el primer gran no que tenemos nosotros, y es una de las equivocaciones más comunes. Entonces, digamos que el médico es el que tiene la única potestad de diagnosticar la patología y de buscar ese tratamiento, de elegirlo. ¿Qué debería evaluar el médico para elegir ese tratamiento? Nos vamos a ir un poquito del mostrador de la farmacia al médico. El médico debería evaluar, porque eso es función pura y exclusiva de él, indagar con el paciente, a ver cuál es su estilo de vida, qué horarios tiene, cómo trabaja, qué come, qué costumbres tiene, si tiene alergias, si algún medicamento le cayó mal, si ya tiene otra patología previa, ¿sí? O sea, si está tomando otros medicamentos por otra causa, por otra enfermedad, si tiene alguna enfermedad crónica. Todos esos pequeños detalles se supone que los debe evaluar el médico, no nosotros. Ahora, cuando nosotros recibimos esa receta y corroboramos determinados datos y determinadas cosas, sí, a veces nos damos cuenta de que hay errores y podemos avisarle al paciente, pero ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones que se le pueden dar al paciente y cuáles son sinónimo de catástrofe, porque que un paciente abandone el tratamiento es una de las peores cosas que nos puede pasar en el sistema de salud, ¿sí?, tanto para esa persona como para la gente que lo rodea, ya sea un daño, un perjuicio a su salud, un perjuicio económico. Ya vamos a ir desglosando un poquito estos temas. Entonces, todos estos pequeños seguimientos al paciente debería hacerlos el médico. Por lo tanto, nosotros ahí no podemos intervenir. Nosotros sí tenemos que intervenir en asegurarnos de que el paciente haya comprendido bien todos los detalles, pero no podemos cambiar un tratamiento. Esa es potestad del médico. Ahora, antes de empezar a criticar a los médicos, que es muy normal, cosa que también le pasa a la gente, o sea, módulos anteriores decíamos que la mejor forma de atender a veces en la farmacia es recordar cuando uno fue un paciente, qué cosas esperábamos, necesitábamos, porque nos da una idea de lo que nos puede pasar con los pacientes que nos llegan.
quisiera que quedaran en claro algunas cositas que sí son potestad del médico, que a veces se hacen, ocurren y que no están mal. Por eso en la primera parte encontrábamos un par de detalles de lo que se llama, por ejemplo, prescripciones off-label, ¿sí? Vamos a ver qué son esas prescripciones. Hay muchas veces los médicos, por experiencia, van conociendo que ciertos medicamentos pueden usarse para determinados fines farmacológicos, ¿sí? Para un objetivo en particular, que no sería el uso normal que se le está dando al medicamento. A ver, ¿esto está mal? En realidad no está mal. El médico tiene la potestad de poder hacer esto. O sea, usar un medicamento no para la patología que estamos acostumbrados, ¿sí? O que figura en el prospecto, sino con otro fin, en otra patología. Mal no está. Ahora, deja abierta una ventana para algunos problemas técnicos, por así decirlo, pero no es potestad nuestra. Nosotros no podemos decir si eso está bien o no. Esa es potestad del médico. Sí podemos detectar lo que llamamos prescripción irracional. ¿Qué significaría eso? Bueno, nosotros decimos que es irracional porque no se ajusta al uso que debería tener el medicamento. Muchas veces es muy normal en nuestra sociedad por dos motivos. Una, por el impulso económico de las grandes industrias a prescribir, a incitar al médico y a la sociedad en sí a convertir algo que es normal en una patología. Nosotros le llamamos patologización o medicalización de eventos normales. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Estuvimos 3-4 meses de vacaciones, no hicimos gimnasia, vamos un día o dos o una semana entera, 3 días seguidos, y hacemos 3 horas de gimnasia por día. ¿Cuál sería la consecuencia? Más de uno le ha pasado. Duele el alma, los músculos, todo, porque sobreexigimos el cuerpo. A ver, no es nada raro lo que está ocurriendo. ¿Es una patología esto? No, la verdad es que no. Pero tenemos una gran influencia de los medios de comunicación en cuanto a la propaganda, sin ir más lejos, los medicamentos de venta libre. No vamos a decir la marca, porque no podemos, pero el dolor para, usted no. En realidad no es una enfermedad lo que estamos sintiendo, es el efecto lógico de una sobreexigencia, que mientras no sobrepase un dolor demasiado agudo, vamos a tener que tener paciencia y el cuerpo se va a empezar a acostumbrar y el dolor en unos días se va. Eso no es una enfermedad. Hay mucha tendencia, incluso hoy está muy discutido, por ejemplo, digamos, prescripciones sobre niños de medicamentos psicotrópicos para tratar los famosos síndromes de hiperactividad, como trastornos de ansiedad, como trastornos del déficit de la atención. En muchos países esto ya se está poniendo como una alerta, porque ha crecido terriblemente las recetas, las prescripciones de medicamentos psiquiátricos a niños para mantenerlos tranquilos, quietos, cuando en realidad muchas veces no es una patología, o quizá sea la demostración del niño alguna molestia o algo que le está molestando, que algo que no le gusta, pero no quiere decir que tengamos un niño enfermo. Entonces ahí hay un límite muy delicado que a veces se cruza con mucha facilidad. ¿Dónde más vemos esta prescripción irracional? Cuando, por ejemplo, es muy normal en los ancianos detectar que van pasando de un médico a otro y el médico a veces no se toma el tiempo de revisar toda la historia clínica o realmente hacer un examen a fondo, hablar con el paciente y preguntarle bien qué otro medicamento está tomando. Entonces nos encontramos, que nos pasa muy seguido, cuando
tenemos pacientes que vuelven a la farmacia, ¿no? Son clientes que no tienen confianza y vienen con una prescripción nueva porque han ido al traumatólogo, porque les dolía algo, porque se han hecho un control en el cardiólogo y también le han dicho que le dolía algo. Y después fueron al diabetólogo y también comentaron que les dolía algo. Y cada uno de ellos le prescribió un calmante, un analgésico. Por lo tanto, el pobre abuelo termina tomando quizás el mismo analgésico 3 veces. ¿Sí? Un ibuprofeno porque se lo dio el traumatólogo, un diclofenac porque se lo dio tal otro médico, y a veces hasta se repite la misma droga en distintas concentraciones, pero el abuelo, al ver distintas marcas por ahí, no reconoce que está tomando lo mismo. Por lo tanto, estamos duplicando dosis, o sea, estamos traspasando las dosis normales que debería tomar. A veces terminamos con efectos secundarios, si llega a ser algún medicamento como por ejemplo diclofenac, aspirinas, ácido acetil salicílico, con problemas de gastritis. O sea, vamos generando patologías por el mal uso de un medicamento porque se utilizó en forma irracional. Esto sí, a veces nosotros lo detectamos y los médicos no. ¿Por qué? Porque un médico no sabe lo que le recetó el otro. A veces nosotros no lo decimos, sino nos preguntan como pacientes. Si el médico no toma esa costumbre de indagar, esto pasa desapercibido. Y vamos generando un círculo vicioso. Quizás es el puntapié para generar otra patología. No solucionar el problema que teníamos, encima generamos otro, y encima hay a todo esto sumado un gasto económico que también es irracional, ¿no? Se van sumando los pequeños problemas. En cuanto a esto de las prescripciones irracionales, hay muchos ejemplos, incluso hasta en las modas sociales. Envejecer no es una enfermedad. Por lo tanto, queda a criterio de las publicidades, quizás impulsar un poco el tema de la calvicie hereditaria. O sea, hay muchas de estas cuestiones que tienen que ver más con una marca social impuesta, con publicidad y un montón de factores que van empujando a que pensemos que estas son patologías, y en realidad no son patologías. Hay cosas que son hereditarias, por ejemplo, no son enfermedades, es una distinción personal de cada uno de nosotros, ¿sí? Y creer que esto es una patología y empezar a utilizar medicamentos para solucionar algo que no se va a solucionar, ¿sí? Si nosotros tenemos algún detalle hereditario, ¿sí?, no lo vamos a solucionar con un medicamento. Entonces se empiezan a repetir estos famosos círculos viciosos que no tienen mucho sentido y sí causan bastante daño. Recordemos que cualquier medicamento, ya sea el de venta libre, tiene, al igual que los otros, efectos secundarios, efectos adversos, y tienen límites. Límites en cuanto a la dosis, en cuanto a los días que lo puedo tomar. Ya vamos a ver que nosotros podemos, si tenemos incumbencia, para recomendarlos de venta libre, ¿sí? En el caso que sea una dolencia menor, y a esto lo resalto, lo quiero destacar, una dolencia menor tiene ciertos parámetros. Un dolor, yo puedo aconsejar un analgésico, tengo que revisar ciertos detalles, si la persona es hipertensa, si tiene alguna otra enfermedad crónica, otra patología. Hay unos mejores que otros, ¿sí?, que podemos recomendar nosotros, pero la primera gran recomendación es no más de 3 días. Si un dolor persiste por más de 3 días, no cede, la persona lo sigue padeciendo, ojo que hasta ahí llegamos con un medicamento de venta libre. Por ejemplo, en el caso de los analgésicos, la recomendación es, hay que ir al médico, hay que encontrar la causa de ese dolor, porque no lo estamos curando, no estamos atacando la raíz del problema, la estamos dilatando en el tiempo, y eso a mí me va a generar un círculo vicioso. Una persona que padece un dolor crónico
que se le ocurra, porque si es crónico, van pasando 5 días, 10 días, 15 días, un mes. Ejemplo, dolor de cintura, dolor de ciático. ¿Qué voy a terminar causando? Acumulación de determinado principio activo y voy a empezar a ver los efectos secundarios. Si es alguno del tipo de los analgésicos fuertes, un diclofenac, algún pariente de ibuprofeno, del ácido salicílico, y lo primero que vamos a dañar es el estómago. Vamos a tener después un paciente con gastritis esporádica, de vez en cuando, crónica, y va a depender de cuán fuerte es el organismo de ese paciente, pero en realidad no es lo que corresponde. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a poner estos límites, ¿no? Entonces, resumiendo, nosotros podemos hacer algo en cuanto al tratamiento, cambiarlo, decirle al paciente que deje de tomar una medicación. No. Cuando nosotros, el principal objetivo es conseguir la adherencia del paciente a ese tratamiento. O sea, que lo cumpla, que lo finalice, y que si era ese tratamiento para aliviar una patología crónica, que realmente se alivie. Si era para curar una enfermedad, que realmente se cure. Ese es el objetivo nuestro acá. Entonces nosotros no podemos cambiar un tratamiento. Si encontramos una falla muy gruesa, muy importante, que puede llegar a traer consecuencias serias, lo que hay que hacer es insistirle al paciente que tiene que volver al médico y solucionar ese problema. Pero nosotros no podemos cambiar un tratamiento, como tampoco podemos cambiar una droga por otra, y mucho menos en patologías crónicas. Si le dieron determinado principio activo para la presión, yo no puedo darle otro diferente. Sí podemos cambiar una marca por uno similar, sí, pero cambiar un tratamiento de raíz, no. Indicar que lo abandone el tratamiento, tampoco. El único caso en el que sería lógico, ¿no es cierto?, un abandono del tratamiento es por una reacción adversa muy, muy seria. Y si es muy, muy seria, tiene que ir corriendo al médico. Más que al médico, estamos hablando de algo muy serio, a un hospital, a una clínica. ¿Sí? Pero el tratamiento no se abandona, nunca podemos recomendar eso. Lo que nosotros sí estamos destinados a hacer es revisar bien esa receta, interpretarla correctamente y asegurarnos de darle toda la información necesaria al paciente. ¿En qué consiste esto? Bueno, justamente en asegurarnos de que a veces hay cosas que no pasan en el consultorio del médico. El paciente no se anima a hablar, el médico no se explica bien o piensa que la persona entendió, y cuando llega a la farmacia hay que asegurarse de que sepa cómo lo tiene que tomar, cada cuántas horas, durante cuántos días, y otros detalles especiales que sí, muchas veces los médicos no se dan cuenta de decir. Por ejemplo, si es de determinado tipo, como vitaminas, algunos minerales, hierro para una anemia, ¿en qué condiciones hay que tomarlos? Y en ayunas. O sea, algunos otros detalles técnicos, como si esa medicación debe ir antes de las comidas, después de las comidas, lejos de las comidas. Si se puede ingerir con algún jugo, con leche, con algún alimento o no. Porque muchas veces los tratamientos van fracasando por estos pequeños detalles. Y transmitirle esa tranquilidad al paciente. Insistirle al paciente en dónde tiene que guardar el medicamento, cómo se lo tiene que colocar, cómo lo tiene que tomar. Que no puede romperme la forma farmacéutica. Si me rompe un comprimido, capaz que me mató la droga antes de que siquiera la pueda absorber. Cada forma farmacéutica tiene una razón de ser. Entonces, si el comprimido venía recubierto, por algo era. Yo lo parto con un cuchillo a la mitad, llega al estómago, el ácido lo ataca. Quizás estaba recubierto a propósito, para resistir los ácidos estomacales y ser absorbido en el intestino. Entonces, todos esos detalles técnicos, el paciente no se da cuenta. Para eso estamos nosotros, para insistir en esos detalles. Y en que el paciente tome esa costumbre de hacerse amigo del prospecto. El prospecto con su caja, con su medicamento.
para evitar confusiones y para tenerlo a la mano. Si logramos que el paciente se involucre en el tratamiento se cumple. Ahora, ¿qué pasa? Ya vamos a ver en un ratito el tema del prospecto. Muchas veces se nos asustan. La terminología del prospecto es extraña, por ahí no la entienden. Bueno, esa es la tarea nuestra, ampliar todo eso que para nosotros es ley. Ya vamos a ver que en la ley está enunciado que nosotros somos los que brindamos esa información. Muchas veces cuando decimos que el paciente tiene que ser parte del tratamiento, son las nuevas estrategias que muchas veces utilizan los médicos y dan muy buenos resultados, sumado al seguimiento nuestro en la farmacia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los tratamientos simplemente fracasan porque están mal diseñados. Puede que la persona haya entendido perfectamente, porque es una persona joven, activa, muy lúcida, que sabe que tiene que tomar un comprimido cada 6 horas, que tiene que hacerlo 2 horas antes o después de las comidas, pero el médico nunca le preguntó en qué trabaja. Y la persona pasa 10 horas seguidas en una oficina, donde a determinada hora tiene que comer y los horarios de las tomas de las pastillas no le coinciden con sus horarios de vida, de trabajo, de movimiento. Listo. Ese tratamiento también fracasó. Entonces, es importantísimo este pequeño detalle. A veces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con los médicos, porque el sistema trabaja aislado. Nosotros no tenemos contacto con el médico. A nosotros nos llega el paquete ya armado, la receta y el lío, el embrollo de ver cómo hacemos para. Cuando una persona joven es más fácil, porque uno puede interactuar, se expresan, entienden lo que vos les decís, pero van a ver que en la farmacia nos llega todo tipo de situaciones. Nos llega gente que tiene problemas para leer y escribir, nos llegan abuelos, nos llegan mamás cuyos médicos no le explicaron bien, no entendió el tratamiento, por lo tanto el tratamiento del niño fracasó rotundamente o se asustó por un efecto secundario que leyó en el prospecto, por lo que le dijo la abuela, lo que le dijo la tía. Entonces, todos esos detallitos técnicos, nosotros en la farmacia sí los vemos y los podemos controlar. ¿Por qué? Porque como decíamos del principio, el paciente cuando tiene una duda no vuelve al médico. Tampoco vuelve para decirle si le fue bien o le fue mal. Viene y nos cuenta a nosotros que un medicamento es malo. Cuando a mí me dicen que un medicamento es malo, yo empezaría la historia de cero. A ver, ¿cómo fue el diagnóstico que le hizo el médico? ¿En qué prueba se basó? ¿Qué fue lo que esa persona le dijo al médico? A veces eso también influye muchísimo. O sea, no hay un solo factor para que el tratamiento fracase. A veces tenemos que tener en cuenta que también el paciente puede tener algún rechazo al tratamiento. O, por ejemplo, puede no asumir su propia enfermedad. Muchas veces hay enfermedades crónicas que hacen que psicológicamente el paciente no quiera asumir ese tratamiento, no quiere estar enfermo de eso. Ese es un proceso que a veces nosotros lo notamos en la farmacia y vemos que el paciente está esperando contarnos algún detalle para que nosotros le digamos, bueno, no lo tomes más. Jamás debemos recomendarle a un paciente que abandone un tratamiento. Incluso hay medicamentos que no se abandonan ni se cortan de raíz de un día para otro, sino que se van disminuyendo las dosis. ¿Por qué? Porque los efectos rebote, como les sabemos decir, abandonar de golpe ese tratamiento, esa concentración del químico en sangre, hace que la persona se sienta mal, puede tener consecuencias serias. Por lo tanto, nunca podemos recomendar que deje un tratamiento. No le convence un médico, no anda bien con este tratamiento, con este medicamento, bueno, hay que buscar otro médico de última. ¿Sí? ¿No quiere volver el mismo? Bueno, busquemos otro. O sea, la recomendación nuestra tiene que ser que busque una salida lógica,
¿sí? No que abandone el tratamiento y que tome lo que le dijo la tía, porque ahí directamente no tenemos razón de ser ninguna. Junto con esto de abandonar los tratamientos, también tenemos aquellos pacientes que no asocian el hecho de que el medicamento tiene el objetivo de aliviar un síntoma, curar una enfermedad. Por lo tanto, si tiene sabor desagradable, no le gusta tragar un comprimido, no lo puede tragar, le resulta muy grande, todo eso debería haberlo hablado con el médico. Muchas veces me río porque me ha pasado hasta con mis propios hijos que me dicen, no es rico el jarabe, pero es que no es un caramelo. O sea, tenemos un poco como mezcladas algunas ideas, tenemos como un poco confundidos a veces entre las publicidades y esto es rico y esto no es rico. Incluso tenemos problemas con algunos medicamentos que son tan ricos para los chicos que debemos evitar dejarlos al alcance de ellos. Tenemos que distinguir bien que puede no ser agradable un medicamento, pero si hay que tomarlo, hay que tomarlo. Eso es un tratamiento terapéutico. Hay que cumplirlo, hay que seguir las reglas, los horarios, las dosis. No podemos alterar esos factores si queremos que el tratamiento salga bien. Ya que hablamos de dosis, vamos a redondear un poquito esta idea para después, en el próximo video, hacer unos ejercicios, porque ese es otro de los controles que sí tenemos que hacer nosotros a veces. A veces no solo son los controles, sino que tenemos que indicarle nosotros la dosis, porque olvido tras olvido, desde el médico hasta el paciente, cuando llegan a la farmacia y se están llevando el medicamento en la bolsa, se dan vuelta y te dicen, ¿y cómo lo tengo que tomar? O sea, se pasó por alto el tema de la dosis. Es muy normal. Una mamá, varios niños, lleva uno al médico, va con los otros. Si uno se enferma de resfrío, lo más probable es que los otros vayan por atrás. Por lo tanto, ya le recetó al niño más grande. Y si ya le recetó al más grande el ibuprofeno, le dice para el más chico, bueno, dale lo mismo. Pero resulta que el más grande tiene 15 kilos y el más chico tiene 8. Y nunca le aclaró el médico cuánto tiene que darle de cada uno. O la mamá se queda con esta idea. Hace 3, 4, 5 meses tuvo anginas. Bárbaro. El médico le recetó ibuprofeno. Y las mamás tenemos la costumbre de enamorarnos del pediatra. Lo amamos cuando encontramos un pediatra que anda bien con los chicos. Nos quedamos con ese. Entonces el pediatra también se acostumbra a vernos. Entonces, sí, cuando te lo revisa te dice, anginas con placas. Bueno, toma la recetita para el antibiótico. ¿Qué tenés en tu casa? Y vos le contestás, tengo ibuprofeno. Listo, dale. Y la mamá se fue. Llegó a la farmacia. Si ustedes no se acuerdan en ese momento de preguntarle, ¿sabes cuánto le tenés que dar? ¿Te dijo cuánto es la dosis? ¿Cuántos mililitros de jarabe? La mamá seguro, le da lo mismo que le dio hace 6 meses. Pero resulta que en los niños las dosis van por kilogramo del niño. Sí o sí. Los niños y los abuelos empiecen a tenerlo así presente, bien grabado. Son las dos puntas de nuestra tabla de edades. Son nuestros dos peligros. Un niño se intoxica con mucha facilidad, se deshidrata con mucha facilidad, todo es muy rápido porque su metabolismo es rápido y su cuerpo es chiquito y todavía tiene mucha agua. Donde en un organismo donde hay mucha agua, las drogas, los principios activos difunden muy rápido, por lo tanto se me puede intoxicar muy rápido también. Lo mismo me pasa con un anciano, pero en la punta contraria. Ellos tienen la menor cantidad de agua de todas las edades que veamos. Los abuelos ya perdieron esa agüita, ¿sí? Se nos van deshidratando. Por lo tanto, tenemos otros problemas técnicos. También se intoxican con facilidad. Ni hablemos, se deshidratan mucho más fácil que un niño a veces. Entonces, en el caso de los niños, todas las dosis se verifican por kilo de peso de niño. O sea que el primer detallito técnico acá es pesar el niño. Generalmente todas las farmacias tenemos balanza.
Bueno, lo primero que hay que hacer es corroboremos que pese lo mismo que hace 6 meses. En un niño pasando los 10, 11, 12 años, adolescente, es muy raro que cambien 3 kilos, 2 kilos en 6 meses. Pero en los niños chicos sí es normal, y en los bebés ni hablemos. Los bebés recién nacidos van adquiriendo 500 gramos, entre 500 gramos y 1 kilo los primeros meses de vida. O sea que un bebé de 3 meses a un bebé de 1 año te duplicó, te triplicó el peso. Por lo tanto, sí, es un detalle importantísimo. ¿Cómo definimos la dosis? Bueno, la definición técnica es que es la cantidad necesaria de ese medicamento para producir el efecto terapéutico que yo quiero producir. ¿Cómo viene, cómo viene expresada? Bueno, dependiendo si es un sólido o un líquido, ¿sí? Los miligramos que tenemos que darle, los miligramos de la droga por comprimido o los mililitros de jarabe para conseguir determinada cantidad de ese principio activo, ¿sí? Son las formas farmacéuticas más comunes. Ahora esas dosis no las establecemos nosotros, recordemos que las establece el médico, ¿sí? Pero nosotros tendremos que corroborarlas. De todas formas van a ver que tanto en los niños como, estos son casos especiales, niños, ancianos, en los medicamentos de venta controlada, estos que necesitamos el vale oficial, sí controlamos con lujo de detalle cuál es la dosificación que dio el médico, cada cuántas horas, o sea, la frecuencia, cuántos días de tratamiento, porque eso era legal. Recuerden que algunas tenemos permisos, ¿sí? Condicionados a que sean 30 días de tratamiento, no podemos entregar más. Otras recuerden que eran 10, otras 15, o sea, eso tenía límites, por lo tanto yo tengo que controlar las dosis que dio el médico, a ver si está bien hecha la receta. Si me pone una caja por 60 y esas 60 se las va a consumir durante un mes, si es 60 comprimidos le van a durar más de un mes, lo lamento, esa receta no va, esa receta no sirve, no la puedo recibir, sobrepasó la cantidad máxima legal. Entonces tenemos que aprender a manejar el tema de las dosis. Tenemos que explicar algunos términos, como por ejemplo, sobredosis. Bueno, es cuando sobrepasamos las dosis terapéuticas. Hay un límite, ¿sí?, que me dice cuál es la dosis mínima y máxima terapéutica. Cuánto es lo menos que yo puedo tomar para conseguir ese efecto terapéutico. Y también cuánto es lo máximo. Yo de ahí no me puedo pasar. Ojo, los médicos sí tienen la potestad de irse afuera de esos límites, porque si es un caso de urgencia, ese límite máximo a mí me establece los riesgos para tener una reacción adversa o un daño provocado por el propio principio activo. Ahora, si un médico tiene un paciente internado con una septicemia, o sea, una infección generalizada, ¿puede sobrepasar estas dosis máximas? Sí. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden hacer esa relación riesgo-beneficio. El riesgo de causarle un daño al hígado, causarle un daño a un riñón, ¿sí?, a las células de ese órgano, en contra de salvarle la vida al paciente, él la puede tomar y está bien. Ahora, nosotros desde la farmacia, un paciente ambulatorio, jamás. Si nosotros notamos que hay excesos de dosis, ¿sí?, muy por afuera de esa dosis máxima, que ¿dónde la vamos a encontrar? En el prospecto. Sin ninguna duda está ahí. Si notamos algo de eso, habría que hacérselo notar al paciente y que se contacte con el médico y vea qué pasa ahí, qué pasó, que no sea un error eso, ¿sí? Un error en la prescripción, una distracción. ¿Qué otro tipo de dosis aparecen? Y son normales también, aunque les parezcan raras. En muchos tratamientos solemos usar lo que llamamos dosis de choque. ¿Qué sería esto? Uno de los ejemplos más comunes son los antibióticos. Cuando yo llego al médico con una infección que recién empieza, el médico puede decidir hacer un tratamiento normal. Entonces me dice un comprimido de amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. Bien, ¿qué pasa si yo a la infección la tengo hace 5 o 6 días? O sea, llego al médico, el médico me pregunta, me evalúa, ve que tengo una infección, supongamos una angina con placas,
Y cuando pregunta desde cuándo yo vengo así, y le digo que hace unos cuantos días que vengo así, pero que no tuve tiempo de llegarme, que no conseguí turno, que no me dieron permiso en el trabajo, el médico puede evaluar que ya la infección progresó demasiado y puede tomar lo que se llama una dosis de choque, indicar que por 24 horas, en vez de tomar 500, tome más miligramos, o en vez de tomarlo 1 cada 8, lo tome cada 6. O sea, una dosis inicial más alta para frenar cualquier posibilidad de riesgo más serio con esa infección o con esa bacteria. Sí, existen este tipo de tratamientos. Después de 24 horas me indica que lo tome ya normal, una vez cada 8 durante 7 días. O si ve que es algún tipo de infección en particular, me conoce o ve que hay un riesgo extra, puede indicar en vez de 7 días 8 o 10. Sí, es normal esto. O sea que el término dosis de choque, cuando ustedes lo vean, no es algo que no exista, es potestad del médico y también existe y es normal. También son normales las que llamamos dosis unitarias. Hay algunas patologías o algunos alivios, ¿sí?, para ciertos síntomas que el médico decide una dosis única de un determinado medicamento, que es lo que sabemos decir a veces monodosis. Bueno, ese es otro tipo de dosificación, ¿sí? También existen, están bien, no es que esté equivocado el médico. Vamos a irlas detallando así para que vean que hay un montón de excepciones a la regla, que a veces por ahí nos llega una prescripción y nosotros digamos, esto está mal. No, estas cosas las vamos a ir aprendiendo en el camino y vamos a ir viendo en qué casos, cuando veamos la parte de farmacología, qué patologías a veces usan estas prescripciones de este tipo. Entonces, dijimos que pueden salir una dosis máxima, una dosis mínima. Por definición, la que el médico prescribe le voy a llamar dosis terapéutica, ¿sí? Está dada con un objetivo determinado y ya calculando los parámetros individuales de ese paciente, peso, edad, un montón de parámetros. Pero nosotros debemos recomendarle siempre que el paciente lea el prospecto. Si nosotros tenemos alguna duda, también basarnos en ese prospecto. ¿Y qué aparece en el prospecto a veces que nos da un poquito de miedo y que a la gente la asusta? Hay una que se llama dosis letal, cuya abreviatura es DL, con un 50 arriba, ¿sí?, como un índice superior. ¿Qué es esa dosis letal? Bueno, para que más o menos quede claro, no es que nos vayamos a morir con el medicamento, pero para que ese medicamento fuera aprobado para sacarlo en su época, cuando se hicieron todas estas definiciones y todos estos requerimientos de la ley, se hacen estudios sobre animales, y sí, muchas veces las ratas de laboratorio y algunos otros animales, y se elevaban las dosis hasta detectar en qué momento ese principio activo empezaba a ser dañino y a matar células. Por lo tanto, figura dentro de los parámetros legales cuál es la dosis máxima para que el 50% de un tejido, de una célula, o en aquellas épocas de los animales, murieran o padecieran un daño irreparable, ¿sí? Era un rasgo de cada droga. Pero no es para que nos asustemos, no nos vamos a morir por tomar ese medicamento. De la misma manera figura otra que se llama DL50, pero con el 50 hacia abajo, ¿sí? Ese 50 que figura hacia abajo es la dosis mínima. Quiere decir que por abajo de esa concentración en sangre yo ya no tengo el efecto terapéutico, estoy tomándola al vicio, no voy a conseguir lo que yo quería. ¿Por qué vamos aclarando estos términos? Porque si le vamos a decir a la gente que tiene que leer el prospecto, muchas veces se asustan de tal manera que deciden no tomarlo. Es otra de las causas por las cuales se abandonan los tratamientos. Entonces, ¿qué tan importante es el prospecto? Importantísimo, porque todos los requerimientos mínimos de ley figuran ahí. Todo lo que debe conocer el paciente sobre esa droga y ese medicamento que va a consumir figura ahí. Por lo tanto, él tiene que tenerlo a ese prospecto a la mano.
El problema es que el prospecto fue diseñado en su momento para los profesionales, no para el paciente. Entonces está hecho en un idioma a veces tan técnico, tan complicado, que nos cuesta entenderlo. Por eso en los últimos módulos del curso vamos a ver la parte de farmacología. Y lo más importante ahí, que yo siempre recalco, no es que se aprendan de memoria todo eso, porque es imposible. Para eso tendrían que recibirse de médicos. Ni yo lo recuerdo de memoria. No es nuestra tarea esa. Pero sí familiarizarnos con la terminología y ver cuando uno tiene una duda dónde buscarla. Porque hay muchas palabras que por ahí nos suenan a embrollo, nos suenan a ¿qué me está queriendo decir acá? Si nosotros desde la farmacia a veces tenemos esas dudas, imagínense el paciente en su casa, ni hablemos. Por lo tanto, sí, vamos a aprender detalles técnicos y detalles que importan. ¿Por qué? Porque con el tema de la relación esta de confianza que se establece entre el paciente y nosotros, ellos a nosotros sí nos van a contar sus miedos, sus cosas que no entienden y nos van a venir a preguntar. Y ahí es donde nosotros salvamos el tratamiento. ¿Qué encontramos en el prospecto? Fíjense que todos los medicamentos están estipulados así. La composición sí o sí. El nombre de la droga, cuáles son los excipientes, que es muy importante que el paciente lo lea. ¿Por qué? Porque hay que ver que, por ejemplo, un diabético no está incorporando azúcar y no se enteró. Que un celíaco no está incorporando en algún excipiente un derivado de las harinas de estos cereales que tanto daño le pueden hacer. O sea, esos detalles técnicos los tiene que conocer el paciente, por lo tanto tiene que leer el prospecto. ¿Qué otras cosas aparecen? Aparecen las indicaciones, o sea, ¿para qué patología está recomendando ese medicamento? Aparecen lo que llamamos posología. Recuerden que era la dosis más la frecuencia de la toma de ese medicamento. Salen las contraindicaciones, salen las ayudas de cómo tienen que tomarlo o si hay algún problemita técnico con los alimentos, ¿sí? Salen las precauciones, por así decirlo, de en qué horarios, sale cómo conservar ese medicamento para que no se les arruine y les dure bien en perfecto estado durante todo el tratamiento. Salen los efectos secundarios y las reacciones adversas. Y ahí es donde mucha gente se nos asusta también. ¿Por qué? En los apuntes les puse un ejemplo que es típico. Hasta en las personas jóvenes. Una indicación de un determinado medicamento, como puede ser un complejo maltosado de hierro, o sea, hierro, ¿sí? Y el médico no recuerda indicarle determinadas cosas al paciente. Y por ejemplo, una paciente que tiene que consumir algún otro medicamento, o es hipotiroidea, o consume ya por alguna enfermedad crónica X medicamento. Y cuando va leyendo el prospecto se encuentra con que están contraindicados. La persona que tiene una enfermedad crónica sabe que su medicación para esa enfermedad no la debe abandonar nunca. Entonces, si momentáneamente ahora le dieron un complejo de hierro para salir de la anemia, ¿qué decisión va a tomar? No tomar el hierro, por ejemplo. Cuando por ahí lo único que tenía que hacerlo era alejar la toma un par de horas. O sea, tomar la medicación crónica, la medicación de su enfermedad crónica, dejar pasar un par de horas y tomar el hierro, o al revés. Y era suficiente. Por ahí si las tomas juntas, también me fracasa el tratamiento, o de una o del otro medicamento. Entonces, esos pequeños detalles a veces la gente no sabe cómo reaccionarlos, cómo solucionar esos pequeños problemas que se les plantean. Se supone que para eso nosotros somos los que tenemos que intervenir, ¿sí? Informándole a la gente y sacándole esas dudas que se les generan y que la gente no puede llevar adelante. ¿Qué otra cosa causa terror en la gente cuando lee el prospecto? Los efectos secundarios y las reacciones adversas. Muchas personas te dicen al final, esto te arregla por un lado y te revienta 3 lados distintos, te mata por el otro. Bueno, esa creencia es porque nadie le explicó nunca a la gente
¿Qué significa un efecto secundario? Muy frecuente, poco frecuente, frecuente, levemente frecuente. O sea, en el apunte les detallé bien qué significa que diga un prospecto que te puede dar jaqueca, dolor de cabeza o que te puede afectar un riñón. Bueno, si dice frecuente, muy frecuente, poco frecuente, significa una persona de cada tantas. Para que un medicamento salga en venta al público, ninguna de las drogas que está en ese medicamento puede sobrepasar el 10% de una población. ¿Qué significa? Cuando se hicieron los ensayos clínicos de esta droga en particular, se prueba en, ya cuando están, obviamente, se hicieron un montón de pruebas antes de toxicidad, de un montón de factores químicos, laboratorios. Cuando ya todo eso demuestra que son seguras estas drogas, se les da permiso para hacer estudios en seres humanos, ensayos clínicos, ¿sí? Probar con pacientes. Nunca de 100 personas le puede hacer daño a más de 10, porque si no, no es aprobado el medicamento. Entonces eso ya nos da una seguridad muy grande, pero la gente no lo sabe. Apuesto a que la mayoría de ustedes tampoco. Entonces, ¿cómo era esto de las frecuencias de los efectos secundarios? Si yo digo muy frecuente, es hasta el 10% de las personas. O sea que ya empezamos bastante bien, porque yo tomo un medicamento y tengo que tener la suerte de caer entre 100, una de 10, ¿sí? O sea, muy poquita cantidad. Si ya en vez de decir muy frecuente dice frecuente, me viene mucho más abajo todavía, ¿sí? Me viene al 1%. O sea, de cada 100 personas, una puede llegar a tener jaqueca, como decíamos en el ejemplo. Si me voy, o sea, vinimos de muy frecuente, frecuente, bajemos una categoría más, poco frecuente, ya ahí ya directamente es ínfima. Es del 0,1 al 1%. Si me voy a raro o muy raro, estamos hablando de miles. Si me vengo a raro, estoy hablando de 1 cada 1000 o 1 cada 10.000 personas pueden llegar a tener jaqueca. Si digo muy raro, un efecto adverso muy raro, estoy hablando que es muchísimo menos de 1 cada 10.000, ¿sí? O sea, 1 cada 100.000, 1 cada 1.000.000. Es casi imposible que nos dé todo lo que ahí dice, pero puede ocurrir. Por lo tanto, la ley les exige que lo pongan